Bien, amigos, un poco de análisis, ¿no? Digamos, han habido sucesos importantes, pero algo también que me ha llamado la atención el día de hoy, justamente la conferencia de prensa de el congresista Galarreta respecto a esta situación de Rafa León. Quiero comentar también, pero quiero presentar primero a nuestros invitados. Nos acompaña Luis Benavente, César Campos, José Carlos Requena. Señores, muy buenas noches, un placer tenerlos por acá. A ver, el tema de Rafa León ha generado, ¿no? Pero obviamente no es solamente el tema de Rafa León de Galarreta, sino lo que ello podría implicar, porque ha salido también Marco Sileri de Caretas a decir que finalmente esto es un ataque a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Nuevamente la figura dictatorial o autoritaria del fujimorismo. Quiero compartir brevemente un cachito nada más, porque, claro, vamos a sacar, a ver, para justamente generar el debate, lo peor desde nuestro punto de vista de lo que ha sido, digamos, no lo peor, sino, digamos, lo más resaltante para lo que en este debate queremos lograr. Muéstrame, por favor, algunos extractos de las columnas de Rafa León. Ahí está. Fueron llegando ellas ricas y apretaditas, sobre todo la chancona chola, oliendo a champú de telo a 5 metros, ¿no? Refiriéndose a Cecilia Chacón. Muéstrame la siguiente, la hermana del púgil Luz Saltado, pucha, se agarró con cada ruta en unos síncopes de vértigo, pero siempre manteniendo la distancia porque esas tenazas de langosta virtual te pueden sacar un ojo. Muéstrame la siguiente, por favor. Nada te digo de Lourdes Zorro, vestida con sacón del difunto, un ojo mirando la cordillera y el otro al mar. Obviamente no, también con temas de cosas físicas y qué sé yo. Y después la reacción de Luis Galarreta, ojo, presidente del Congreso de la República, en una conferencia de prensa también desde el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo, lo escuchamos. O sea, estos son los individuos que ponen en riesgo la libertad de expresión en una nación. Y estos son los individuos que son peores de los que arrastran a una mujer jalada de los pelos. Tiene tanto de repudiable como este que es peor porque se escuda, porque tiene amigos en todos lados, porque se escapa de las sentencias, ¿no? Porque burdan, porque van sus colegas, se ponen en la puerta del Poder Judicial y hacen presión para que los jueces no lo sentencien. Bueno, este tipo de cobardes, hay que decir las cosas como son y vamos a tomar las acciones legales si es que corresponde. Y espero que la empresa Subaru, después de lo que hemos visto, o cualquier empresa que esté auspiciando a este personaje, se dé cuenta que no puede ponerle un centavo, que es la mejor forma de no ponerle un centavo a programas de gente que tiene este nivel de cobardía con las mujeres. Bueno, me confirma César que, ¿no? que una periodista, ¿no? ha informado también que efectivamente la publicidad de Subaru ya se la han retirado a Rafa León, al programa creo que era, ¿no? Tiempo de viaje de Rafa León. Luis, arrancamos este tema. De acuerdo. A ver, creo que en el Perú hay una gran desproporción y que se den los medios entre crimen y castigo, y eso depende de quién está en falta, ¿no? Voy a poner un ejemplo de hace un tiempo para ver esa proporción y esa desproporción a la vez, ¿no? A ver, al cardenal Cipriani lo acusaron de un par de párrafos de Benedicto y eso fue un tema de acusación muy fuerte a nivel mediático, fue un linchamiento tremendo. Sí, okay. Correcto, ¿no? Bryce, el escritor, plagió 2 libros de Herbert Morote, y esa historia la conozco al detalle, me la ha contado el mismo Morote, con lujo de detalles durante varios años. Nadie dijo nada. La misma gente que luego castigaría al cardenal, creo que se hubiera podido aplaudir a Bryce. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la proporción de las cosas, ¿no? A mí me parece válido, porque ¿no? También había que traer a colación el caso de Philip, ¿no? También, claro. Exacto, podemos poner muchísimos casos, ¿no? Entonces, algunos pueden decir de todo y no pasa nada. Otros dicen poco y pasa mucho, ¿no? Entonces, nunca hay esa proporción o hay permanentemente una desproporción. Pero eso demuestra, Luis, que finalmente nunca es un tema principista, sino es un tema de quién lo dice. De quién lo dice. Y qué intereses hay contra quien lo dice, ¿no? Y si no hay nada en contra, pues no pasa nada. A ver, puedo decir otro caso respecto a los medios, ¿no? Un caso muy reciente. La muerte del pintor Fernando de Silo y su mujer es muy extraña, pero nadie dice nada. La probabilidad de que una persona que cae se muera existe, pero que dos personas juntas por la edad de ellos dos. Que 2 personas juntas se caigan y mueran, puede ser, no digo que no, ¿no? Pero por lo menos da pie a pensar que fue un suicidio común, o da pie a pensar que hacer hipótesis y a especular, y en eso la prensa siempre buen punto. Entonces, ¿por qué finalmente? Y la otra es que puede haberse un asesinato porque habrá una fortuna muy grande. Por lo menos puedes hacer esas hipótesis, pero sí, no, completamente legítimo. Compró inmediatamente que eso fue un accidente. Perfecto, de repente lo fue, pero ¿por qué
no hacerse el cuestionamiento, que siempre se hace ante muchas otras cosas. O sea, las cosas que pueden generar, las dudas más pequeñas generan grandes especulaciones, y las cosas que pueden generar dudas tan grandes como este caso de decirlo, nadie dice nada. Entonces, estamos con ciertas conductas en la opinión pública totalmente desproporcionadas, ¿no? Y ese es un caso, pues, donde creo que no era correcto, yendo ya al punto original de tu pregunta, de Rafa León, pues que a mucha gente le cae en simpatía, pero creo que ese trato que le ha dado a la señora Chacón no es el adecuado, ¿no? A ninguna, ¿no? Me parece que no. Además, yo hace unos 10 años yo me reía a muerte con la China Tudela y la verdad, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque parece que el humor se le está agotando, independientemente, ¿no? Pero la reacción de Galarreta, primero empecemos con la parte de Rafa, porque también creo que la reacción de Galarreta, o digamos el tema de que el Congreso de la República, de que él, ¿no? Teniendo esa investidura, haga ese llamado, digamos, es lo correcto, ¿no? Hace instantes en el programa de Mávila estuvo Aníbal Quiroga, ¿no? Y Andrés Calderón. ¿A ti qué te parece, César? Sí, efectivamente Andrés Calderón creo que ha puesto los puntos sobre las íes, porque hay una línea moral para juzgar a este cretino en que se ha convertido Rafa León, una persona que admiramos y que cada vez en su condición de un atorrante ya envejecido y tonto, no nos divierte. Eso es una cosa que tenemos como un juicio de valor, tan elegante como él le suele proferir a las damas, ¿no es cierto? Por eso le digo que es un cretino y un atorrante sin ningún problema. Pero la parte legal bien lo ha puesto sobre la mesa el señor Andrés Calderón, me parece con bastante suficiencia hoy día en el comercio, y lo dijo a Mávila Huerta también, de que quizás sea más discutible. No creo tanto que lo que Galarreta habla y anuncia de iniciar un proceso legal sea una amenaza de otra naturaleza contra la libertad de expresión. Galarreta no ha dicho vamos a darle validez, por ejemplo, al proyecto de Úrsula Letona, ni a Alejandra Aramayo, vamos a caerle encima a Caretas, ni la vamos a cerrar. No, habló de Subaru, que efectivamente, según la colega Jessica Chaúl, ya le quitaron el respaldo a Rafa León, me parecería muy bien que lo hagan, pero no merece absolutamente ningún otro juicio, digamos, por la vía legal, ninguna demanda, ninguna querella, porque creo que, por más exagerado, como bien lo ha puesto Andrés Calderón, que hayan sido los epítetos colocados sobre estos personajes, a mí me revienta incluso cómo juega con una disfunción visual que tiene Lourdes Alcorta, me parece de verdad un cretino pero redomado, pero un cretino al cual no podemos sentar pues en el banquillo, que probablemente el principio de autorregulación que siempre invocamos los periodistas y que ojalá Marco Sileri, con buen criterio también, lejos de ponerse a crear, ¿no es cierto?, una situación de bipolaridad frente a esto, le llame la atención, que sería lo correcto. No le digo que le suspenda la columna, pero decir, oye, ya se ha creado un consenso, por lo menos entre los lectores, que como tú bien lo has dicho, cada vez leemos menos a Rafa León. Yo la verdad me había perdido esas columnas, si no los ponen, te soy muy sincero, ¿no? Dentro de las redes no le iba a prestar atención. Bueno, queda claro que Rafa León no es el mismo de hace 10 años y que Marco Sileri está bien lejos de ser Enrique Sileri. Y que la vejez a veces nos pone también en una situación tonta, ¿no? José Carlos Requena. Bueno, creo que lamentablemente en este caso, y ya que has mencionado a todos los implicados, hay valga la redundancia, un doble estándar, ¿no? Porque por un lado tenemos al señor Galarreta haciendo cuestión de Estado en defensa de la mujer, lo cual es muy positivo, pero dice poco o nada de lo que dijo la congresista Maritza García la semana pasada. Pero verdad es que ya, si me tiro, me suicido, porque en este país todo es amiguismo. Sí. O sea, aquí no hay nada en principio, esa es la conclusión. Y lo otro es ver que una institución como IPI saque un comunicado en defensa de la libertad de expresión que no se equipara a lo que, digamos, es un caso muy similar al de Batters, efectivamente, jalando un grupo de gente promoviendo un boicot, en este caso encabezadas por Galarreta, pero con Batters no tuvieron esa actitud, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es el principio aquí? O sea, la libertad de expresión de Rafa León vale más que la de Phyllis Batters, con todas las discrepancias que yo guardo con las cosas que decía Batters. Pero yo creo que efectivamente acá lo que está faltando es un principio, ¿no? Es un poco, lamentablemente,
Pero bueno, en el caso de Batel, solamente por acotar lo que dice José Carlos, en el caso de Batel oye, salió de Radio Capital. Efectivamente. Hubo una campaña. Efectivamente. ¿No es cierto? El señor decidieron contratarlo nuevamente, incluso a pedir disculpas públicas, que es lo que debería mínimamente hacer ese señor Rafael León. Lo hizo un poco tarde, cuando ya estaba, ya se había cambiado exitosa, pero finalmente lo hizo. Y donde igual Philip también incurrió en ese juicio de valor racial, ¿no es cierto?, con un jugador de fútbol ecuatoriano, y vino la misma cantalera. Bueno, compadre, ¿sabes qué? Autorregúlate, limítate, no está bien que lo digas. Creo que hasta los amigos se lo hemos dicho. No es comparable al caso pues del bacán, siempre, como bien lo ha descrito, además creo Aldo Mariate en una columna, el bacán de Rafa León, pues. El Miraflorino, no, que ya yo me zurro en lo que me digan. Yo lo que iba, César, era a cómo una institución saca un comunicado en defensa de la libertad de Rafa León, pero no dijo nada frente a la libertad de Rafa. Bueno, eso sí, eso es verdad. Y tampoco comparable lo de Marisa García, perdóname, solo 2 segundos para que Lucho también opine, pero es que Marisa García da un juicio de valor también, una opinión, pero que no tiene epítetos, no tiene una carga peyorativa, que es una tontería, que yo estoy de acuerdo contigo, que dijo pues que no debería ser ni siquiera presidente. Es lo que yo digo, o sea, Marisa García en un país, o sea, obviamente si Fuerza Popular tiene sentido común, dice, mi labor es justamente ayudar a la población. Marisa García no está preparada, es un ignorante y obviamente nos hace daño también a nosotros. Pero de ahí a decir que ella fomenta, que ella prácticamente va a decir, salgan a pegar a las mujeres, es ignorante, no tiene la capacidad para ser congresista y menos para liderar la comisión, ¿no? Pero también hay una diferencia, como dice César, ¿no? Sí, exacto. Luis, perdón. Hay una desproporción muy grande entre los castigos que se dan en la opinión pública, ¿no? A veces, ante una falta pequeña, insisto con el caso del cardenal, hubo pena de muerte, pero el otro se roba 2 libros y no le dan ni 2 Ave Marías, ¿no? El caso de Bryce, ¿no? Entonces, no hay una proporción nunca, ¿no? Pero del otro lado no se está juzgando las cosas, más o menos, por lo menos, con el intento de poner las cosas en su lugar, de tener cierta apariencia, cierto equilibrio, cierta coherencia. No, todo va contra lo que se opone a lo que pensamos, ¿no? En el fondo es un desprecio a la opinión ajena total, ¿no? Bueno, en este caso, la polémica se ha suscitado porque es un tema que viene de atrás con Rafa León, ¿no? Y ¿Por qué viene de atrás? ¿A qué te refieres? No, creo, él tuvo hace 1 año, 2 años una sentencia que luego fue anulada. Sí, claro, respecto de Marta May, que finalmente sí. Exacto, ¿no? Luego en algún momento tuvo alguna fricción mediática con Aldo Mariátegui, ¿no? Con algunas columnas bastante encendidas. Pero sí es la primera vez que se cuestiona tan abiertamente este escudarse en un seudónimo para decir lo que te da la gana con cosas tan... ¿Qué hacer entonces? Porque finalmente, digamos, de un día para otro no vamos a volvernos una sociedad con principios en el cual en verdad, no, yo siempre estoy desde un punto de vista, si es que son mis amigos, ¿no? O sea, ¿qué hacer entonces? El referente más cercano es lo de Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Sí. O sea, lo que pasó en Francia por estos excesos que se le atribuyó a la publicación y que mereció que el Estado Islámico asesinara y masacrara prácticamente a los periodistas de esta publicación, y sin embargo hubo una marcha de solidaridad, ¿no es cierto?, por la libertad de expresión. Y es que esos son los límites que a veces uno no sabe establecer precisamente cuál es la frontera en donde tú estás generando un agravio bajo el disfraz del insulto o estás generando una opinión que es muy libre, como lo pueden respetar en cualquier sociedad. Tú has estado en Gran Bretaña, donde dicen barbaridad y media los medios. Mira lo que era News of the World, ¿no es cierto?, bajo el dominio, ¿no es cierto?, de Rupert Murdoch. Barbaridad y media, con inventos, incluso con intromisión de la vida privada de la gente, como hizo con el príncipe Guillermo, en fin. Tenemos casos mundiales que yo creo que lo único que establecen como frontera es nuestra propia capacidad de autorregulación, y que la sociedad, así como estamos haciendo los tres, condenemos a este cretino de Rafa León y que digamos efectivamente de que él tiene que ponerse en orden moral de tal manera que no reciba ningún apoyo. Pero no te preocupes, o sea, finalmente ¿cuál va a ser el límite? Porque claro, coincidimos en que Rafa León excedió y se viene excediendo hace buen tiempo, pero no se le puede aplicar ninguna ley, no hay ninguna norma, ni se le puede enjuiciar. De Galarreta, por ejemplo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de Cuarto Poder cuando presentó el tema de, ¿cómo se llama?, de Keiko Fujimori. Y yo lo dije abiertamente acá. Dije, a mí me parecía la historia de Joaquín Ramírez completa. En la de Keiko yo no estaba de acuerdo, yo no lo hubiese puesto. Pero de ahí que haya salido Pepe Klimper a amenazar y que después ellos sean
da vuelta, o sea, es lo mismo, o sea, ¿cuál es el límite? Y claro, Pepe Clipper en ese momento no era un funcionario, pero decir, esto no me gustó, esto incluso, bueno, yo denuncio, pero de ahí amenazar esto y lo Y de ahí otro. viene el proyecto Letón Aramayo, pues. Entonces sí muestra una Sí, vena ha habido autoritaria una- de Fuerza Popular que tampoco sabe finalmente Que deben no saber- solamente deben saber. recibir los golpes cuando hay un exceso como el de Rafa León, sino finalmente cuando es un error que la sociedad podrá juzgar, bueno, este medio ya no le creeré tanto como antes, pero de ahí a que el político tenga que decir, yo te voy a castigar, no solamente con una querella, si lo hago o no, sino que ya veré yo cómo voy a hacer y qué sé yo, no tiene sentido, digo yo, Luis. Creo que además de los aspectos individuales, porque estamos hablando mucho de personas, creo que en todo esto también están los medios de comunicación y muchos de quienes tienen un gran impacto en las redes provienen de los medios, precisamente porque ya tienen una imagen ganada en los medios, ¿no? Hace muy poco New York Times ha sacado un nuevo o una renovación, una actualización de código de ética para regular la actividad de los periodistas en las redes. Sí, ¿no? Y es sí, más, les justamente piden hoy día lo estaban compartiendo ahí entre yo, menos mal no tengo Twitter. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces dice cosas como que, por ejemplo, lo que dicen en redes tendría que ser como que lo hagan en la sala de redacción. Exactamente. Como que va al medio impreso. Claro, pero no tuitees nada de lo que no escribirías ahí en una hay columna o dirías en un deslize, programa. Y claro, y las redes exigen mucha cacería, mucho dardo, mucha barbarie. Y es así funcionan las redes, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Creo que acá en el Perú también los medios deben actuar de una manera más clara, ¿no? ¿Mediante qué? Dar a conocer sus códigos de ética, publicarlos, publicitarlos, ¿no? Y no solo por ahí uno o dos defensores del lector que no llegan a resolver nada, ¿no? Creo que los códigos de ética deberían ser algo más vigoroso, más Y el Consejo de la claro, Prensa ¿no? Peruana, porque Keila León a veces se pica de que no la citemos, y es verdad, hace su esfuerzo, ¿no es cierto, Keila, por buscar una sanción y una autorregulación de los propios medios de comunicación que pertenecen al Consejo Es un viejo de la tema, Prensa la Peruana. autorregulación. Yo creo que eso Oye, me he es dicho clave, que ¿no? IPI se ha sacado un comunicado. IPI sacó un comunicado en el que denostaba el hecho de que Galarreta promoviera ¿Y no boicot. dijo nada de Rafa? Yo, de Rafa no dijo nada. No lo puedo creer. Era un comunicado muy breve. El punto del comunicado Porque era- además en IPIS era trabaja, boicot. o sea, no, yo les tengo mucho cariño porque yo soy muy amigo del hijo Reafo, a la hija también la conozco, pero la hija trabaja hace mucho, o sea, papá, ¿de qué estamos hablando en este país? O sea, Adriana estamos todos debería locos. haber pensado eso. Estamos porque todos locos. Desacredita un poco, ¿no? Entonces, deberían pensarlo, por eso no es una cuestión emocional. Las mismas emociones que tiene Rafa León deberían más bien ellos limitarlas y poner un punto final a eso, ¿no? Vamos a cerrar este tema finalmente porque creo que hay otras cosas, ¿no? Creo que ese tema es importante porque claro, partimos de una cuestión, pero creo que sí nos habla de una sociedad. El tema, por ejemplo, de que hoy por hoy, y lo escribe Carlos Meléndez, y yo estoy de acuerdo, este país se rige por los antis y los pros. O sea, Así tú eres es. mi amigo, todo. Tú eres mi enemigo, a muerte. La ley. Si no, la ley, efectivamente. Si no, nos van a votar. Nos van a hacer puré. Cuando estamos todos Y el locos. enfrentamiento es bárbaro, ¿no? El enfrentamiento es bárbaro. Bárbaro, El enfrentamiento es bárbaro. Pausa y regresamos, no se muevan. Ok, el comunicado dice 11:15 de la noche, 11:29 lo han tuiteado, ¿no? Ministerio del Interior se solidariza con familiares de los bomberos y se aúna a la preocupación expresada por los familiares de los bomberos de compañía Roma 2. Expresa su solidaridad y se aúna a la preocupación. Y aquí está. Ante esta situación, el Mininter pide a las autoridades del Ministerio Público que se aceleren las investigaciones que realizan en dicha institución. Vamos piano a piano. Asimismo, el Ministerio del Interior ha dispuesto que el Cuerpo General de Bomberos otorgue todas las facilidades a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos. Como se ha informado anteriormente, los bomberos Alonso Salas, Raúl Lee Sánchez y Eduardo Jiménez Soriano, integrantes de la compañía italiana, murieron apagando un incendio. Me vas a disculpar, yo no lo voy a analizar, pero esto es una lavada de manos como Poncio Pilatos. Porque el Ministerio del Interior no se tiene que solidarizar ni se tiene que aunar a la preocupación. El Ministerio del Interior tiene que coger el teléfono y decirle al Cuerpo General de Bomberos, porque lo que ha dicho los familiares no es que iba a ser el Ministerio Público quien iba a hacer un informe. Eso corre en paralelo, eso tiene su línea propia. Pero tendría que haber un informe del Cuerpo General de Bomberos de qué es lo que había pasado en esa situación. Pero que estamos todos locos. Lavada de manos del Ministerio del Interior. Para eso no mandes comunicado. ¿No? Y dice, o sea, le tira la pelota al Ministerio, al Ministerio Público y finalmente el Ministerio del Interior no tiene nada que hacer, no tiene finalmente que hacer nada tampoco con el tema de lo que le habían prometido y no le tiene nada que decir al Cuerpo General de Bomberos que está adscrito al Ministerio del Interior. Vamos a ver si es que alguien del Ministerio del Interior quiere venir el día de mañana, la verdad, porque
No se trata pues de reaccionar para aunarse y tener la solidaridad cuando uno tiene una responsabilidad directa. En fin, señores, seguimos conversando, pasamos del tema, la relación ejecutivo-legislativo. Han escrito, ¿no? Digamos, la tuya, una columna muy interesante. ¿Cómo ves ese tema? Porque la semana pasada una columna de David Rivera, que ha salido de la PCM, en la cual expresa, y no me queda claro, porque por ejemplo, él plantea que la subida de PPK es por haber pechado más bien al Congreso, y tú planteas, César, un poco que es más bien porque después de esa situación tirante, más bien Mercedes Arauz le ha metido un poquito, ¿no?, de manejo político, que más bien ha llevado una relación, digamos, ¿no?, una coexistencia, ¿no?, amigable entre Parlamento. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué es lo que ha hecho que PPK suba? Que creo que es algo que todos celebramos independientemente, ¿no? Finalmente es bueno que un gobierno tenga una cierta aprobación mínima que le permita, pues, no bandearse y no estar siempre. Son las dos cosas, ¿no? Creo que por un lado PPK estaba muy desdibujado, muy débil. El gabinete de Zabala estaba ya al borde de la muerte y optaron, en vez de una muerte natural, una muerte con un homicida, pues con un victimario, ¿no?, que era Fuerza Popular en el Congreso, que no daba la cuestión de confianza, ¿no? Entonces eso generaba un fenómeno de victimización, pero también generaba un cierto equilibrio de poderes, ¿no? Claro, con esa minoría del Congreso PPK no tiene muchas posibilidades, pero al ya no dar una nueva posibilidad de no dar confianza al gabinete, evidentemente el Ejecutivo hackeaba al Legislativo, ¿no? Y creo que Fuerza Popular tampoco actuaron de manera muy política. Yo veía algunos congresistas que actuaban con el hígado en Fuerza Popular. Sí. No, lo dice César. Yo no lo permito. No, cuando era un tema político, para verlo con la cabeza y no con el hígado, ¿no? Confundieron de órganos para analizar la situación. No menciono nombres, pero se equivocaron, ¿no? Pero eso generó cierto equilibrio que no tenía PPK. PPK estaba caído antes de eso, ¿no? Okay. Y allí viene Mercedes Arauz, ¿no?, que tiene un poco también una conducta parecida, no idéntica, o un significado parecido al que tuvo Beatriz Merino 15 años atrás, que Toledo estaba en 10 puntos y en 6 meses lo subió a 20. Y ella se fue con 60-70% de aprobación. Y era parlamentaria también. Y era parlamentaria también. Efectivamente, sí. por el Frente Independiente Moralizador. Sí, y una mujer que entraba ahí ¿no? Y por otro lado, creo que Mercedes Arauz comenzó bien su gestión, ¿no?, dialogando con sus compañeros de trabajo, los congresistas. Yo creo que esas dos cosas han dado una subida a PPK, ¿no? Definitivamente son los dos aspectos, no uno ni el otro, sino ambos. Bueno, no te olvides del fútbol también, es obvio. Sí, el fútbol, y no es raro, porque lo escribe Alfredo Torres en su columna del diario El Comercio. Por supuesto, lógico, ese es un factor importantísimo que hay que considerar, que va en la corriente que creo que es el ánimo popular, ¿no? En realidad a la gente no le gusta la pelea, quiere que le resuelvan los problemas. Lo dijimos desde un principio acá, Cristian, que no solamente veían gobierno en el Ejecutivo, sino también veían gobierno en el Congreso. Sí. Y Fuerza Popular se ha pasado un año, por lo menos un sector, desconociendo ese aspecto, creyendo que ellos podían efectivamente, como dice David Rivera, pechar. Pero yo sí discrepo de David en el sentido que legítimamente él, y yo le tengo mucho aprecio, quiere darle un rol a Fernando Zabala, que como bien dice Lucho, la verdad terminó muy mal. Fernando Zabala decepcionó, a Fernando Zabala le gritábamos desde tu programa, de cualquier espacio, por favor, Fernando, reconoce que te has desgastado, ya políticamente no activas, no le sirves al presidente, y peor todavía, perdóname, cuando suma el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, tener ese doble rol fue un tremendo error, tanto del presidente de la República como él de aceptar y creer que podía navegar con ambos. Completamente absurdo. Lo dijimos y hay las explicaciones del caso. Yo creo que Mecha ha entrado incluso con un sentido de refrescar, no solamente por sus propias condiciones, de ser más política, ser más dialogante, saber las mañas incluso de Fuerza Popular, debe conocérsela para sentarse a hablar y convencerlos del voto, pese a que PPK dice yo no quiero ir a la Comisión Lavallato, que era un tema que nos preocupó la semana pasada. Pese a ello, mira cómo se ha recibido el voto, lo cual demuestra que también Fuerza Popular entiende que se puede desgastar en todo este periodo, que necesita de alguna manera afinar esa mínima armonía. Yo no digo que se den besitos todos los días, mínima armonía para que el Perú pueda avanzar en este clima también de armonía que y también demuestra, yo lo digo abiertamente, digamos, no soy fan de Mecha Arauz, pero Mecha Arauz parece que en el Congreso no da pie con bola y se vuelve mucho más valiosa en una función ejecutiva. Una función ejecutiva, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es además la experiencia principal que había tenido antes, tenía solo un año en el Congreso,
Y creo que efectivamente, sobre todo cuando la contrastas con el perfil que tenía Zavala, es el día y la noche, ¿no? Sin embargo, sí quiero hacer hincapié en los factores extrapolíticos. Se ha mencionado el fútbol aquí. Y efectivamente, si tú revisas las cifras de aprobación, el Poder Judicial ha subido 8 puntos. Sí, ¿no? el Congreso. Sí, buen punto. Castañeda ha subido 5 puntos sin Buen hacer punto. nada distinto que el mes pasado, ¿no? Entonces, creo que es el ánimo, efectivamente, coincido con César, porque además en que la gente está cansada de ver pelear, y yo diría que ahora está más cansada que hace 2, 3 años, porque hace 2, 3 años tú tenías en Palacio a Humala y a Nadine, que eran personajes más bien tercos a los que, digamos, se le tenía que enfrentar. Por eso el rol de Becerril, de alguien como Becerril, creció tanto en ese lustro. Ahora no, ahora más bien tienes una pareja, a un presidente que más allá de dislates recurrentes, no tiene el perfil peleón de Humala, ¿no? Entonces, yo efectivamente coincido con que ahora la gente quiere que le solucionen los problemas, ¿no? Ya, correcto. Todo bonito, pues, pero es el tema de forma, ¿no? Como yo digo acá cuando hablo acá a veces, por ejemplo, un poco de, ¿no? Las cosas que ocurren en medios periodísticos y qué sé yo, o sea, ya pues, olvídate, ya, pasaste, yo me llevo bien, yo me llevo mal, pero finalmente, por favor, la meta, el fin último, no es que se lleve bien legislativo, el fin último es que se haga un buen gobierno, que legisle bien, que lo fiscalice, que el Ejecutivo haga proyectos, y hasta ahora de eso nada. Claro, esto me imagino, Luis, que nos da mayores optimismo de que esto puede empezar a suceder, pero ¿cuándo va a empezar a suceder? Va a ser difícil que haya un acuerdo ahí porque, a ver, el Congreso creo que está de alguna manera desnaturalizando un poco su razón de ser. La función legislativa no es percibida como la primordial. Básicamente se ve a un Congreso que lo que está haciendo es fiscalizar todo, comisiones investigadoras, citar a ministros y estar en todo tema de investigación, ¿no? Incluso temas que no tienen nada que ver con cuestiones políticas, Sí. ¿no? El Congreso quiere, creo que es demasiado, por lo menos no hay una proporción, no hay un equilibrio frente a la función legislativa. Perú tiene una agenda de recuperación económica, de desastres naturales, tiene muchos temas para hoy, ¿no? Hoy también hay riesgo de un rebrote del terrorismo, tenemos mucha agenda donde la acción legislativa tendría que estar mucho más fuerte, pero no, da la impresión que el Congreso está más que nada en esos temas de fiscalización y de oposición, ¿no? Claro, con una mayoría aplastante. Y debería enfocarse más en legislar, ¿te parece? En legislar, sí, y en manejar una agenda para el país, ¿no? Con los temas que requiere el país. Y el Ejecutivo, para pasar a César, ¿y el Ejecutivo qué onda? Una vez que ya tiene, digamos, esta paz, entonces ya no va a poder esgrimir el argumento de que es culpa de ellos que yo no puedo gobernar. Claro, pero en el momento en que tiene hostilidades el Congreso, más bien le da argumento al Ejecutivo para que diga no me dejan gobernar. Por eso, claro. Pero ahora, hazte cuenta, ya no la va a tener. Entonces ahora sí, el Ejecutivo Claro. no va a poder decir, son ellos que no me Claro, permiten. claro. Ahora el tema va a ser, bueno, Sí. ¿qué hace el Ejecutivo? O funciona o no funciona, y no digan que el Congreso está quien está poniendo ¿Y crees que va a trabas acá, funcionar ¿no? que ahora cuando el Congreso no le va a poner trabas? Bueno, esperamos, creo que ha habido un cambio. A ver, frases sueltas, gestos como que queremos ministros que estén en la calle y no estén en el escritorio, nos dicen algo, nos dicen de un ánimo, de un temperamento, de unas ganas de manejar las cosas de cierta manera en el Ejecutivo, ¿no? Creo que ese es un Ejecutivo Es que en eso una fue etapa más atractivo que el anterior. Eso fue ¿no? justamente lo que yo no le veía a David, ¿no? Porque claro, él habla como si en verdad, o sea, una vez que se soluciona, que se le pecha a Fuerza Popular y finalmente Fuerza Popular se achica y todo, los problemas del Perú se superaron y ya estamos en el primer mundo, pero no hablamos de los temas de fondo, que es gobernar, César. No, es que deberíamos prestarle mucha atención a lo que ha salido hoy día en gestión, además como primera plana. Preocupación por el tema de las reformas tributarias que está impulsando el Congreso. Hay 20 proyectos de ley, Cristian, lo señala el diario de Gestión, que atentarían incluso contra esta visión de delegación de facultades que ha pedido Mercedes Arauz como titular del Consejo de Ministros. Una de ellas es una norma que puede ser insistida, que ha sido ya observada por el Ejecutivo, en la que, por ejemplo, dicen que ya no van a sancionar ni con multas ni con nada a las pequeñas y medianas empresas, sino que a la primera vez se les va a orientar y a capacitar. Es decir, como dice Gestión, fomentando casi la evasión tributaria. Sí. Es un grave problema en América Latina, Sí. no es un problema peruano. Sí. La evasión es un factor que hace, Sí, claro. que genera una erogación de dinero y distrae justamente los recursos que deberían ser orientados. Y como esos hay, dicen, de 64 normas sancionadoras que tiene el Código Tributario, 61 quieren ser limitadas ¿Impulsadas por quién, el César? Congreso, ¿Impulsadas por por quién? Fuerza Popular. Ah, bueno, pues, Acuérdate que el IGB justo es de Miki Torres, Sí, ¿no es cierto? Que sí. él trata de defenderlo y que fue un buen aporte además recibido Sí. por el propio Ejecutivo.
Pero de ahí extender populistamente, porque no olvidemos la esencia populista que tiene Fuerza Popular, por algo es Fuerza Popular, podría ser Fuerza Populista, quiere llevar esto a un extremo de poner en grave riesgo la estabilidad tributaria del país. Es cierto que no puede haber modificaciones tan, digamos, bandeadas, ¿no? En tan corto tiempo fracasó el proyecto. Desde Alonso Segura venimos fracasando en materia tributaria, cuidado, cuando baja el impuesto a la renta de 30 a 28%. Luego torne con su propuesta que no resultó, y ahora otra delegación de facultades. Bien peligroso, pero más peligroso, yo me adhiero a lo que dice gestión, son estas iniciativas de ley que tiene... O sea, más grave todavía, no es que no estén legislando, sino que están legislando Luis Alberto, mal. para terminar, Luis Alberto Arias Minaya comenta en el mismo diario Gestión, dice, no es posible que el Congreso esté legislando en materia tributaria en contravención, es decir, sin ningún acercamiento, ningún consenso con el Ejecutivo. Ojo con eso. Porque, repito, viene el pedido de delegación de facultades, hay bancadas o algunas personas como Mauricio Müller, otra gente que dice que no quieren cederle estas facultades y eso va a ser materia de una gran discusión. Sí, yo creo que el margen de la legislación que pueda aprobar este Congreso, que tiene todos los recursos para poder hacerlo, lo que se extraña en Fuerza Popular es un plan de trabajo mínimo, ¿no? Una agenda de país. Sí. Tú no ves, creo que era Juan Carlos Tafur quien extrañaba la no existencia de un gabinete en la sombra. Efectivamente, tú hablas de seguridad ciudadana, digamos. ¿Quién es el experto de Fuerza Popular en seguridad ciudadana? Nadie. Reforma tributaria, bueno, de cuando en cuando sale Miki Torres a decir algo, pero si tú ves sector por sector, no hay un equipo técnico detrás de eso y extraña porque es la fuerza política más importante, ¿no? Entonces, los debates internos se están limitando a qué dijo Kenji, qué dijo Keiko, o qué le respondió. Entonces, exactamente. Eso creo que parte del drama del país es que es no solo el Ejecutivo, sino la oposición. Clarísimamente, porque, claro, achatados todos, porque finalmente Fuerza Popular demuestra que no hay ninguna razón legítima por la cual pensar que ellos hubiesen sido una mejor opción de gobierno, porque hasta ahora no han demostrado nada que finalmente pudiesen haber aplicado si es que hubiesen echado mano del Ejecutivo. Totalmente. No han sabido asumir su rol de opositores, ¿no? Correcto. Sin un gabinete en la sombra, por ejemplo, o con cierta coherencia en el manejo de temas, ¿no? Desde el caso Vilcatoma, que fue un tema tan mal manejado, y luego vino, y era un tema relacionado con lavado de activos, con cosas complicadas, cuando habían cuestionamientos, Joaquín Ramírez, etcétera, ¿no? Y luego vino una propuesta alternativa en ese momento que era puesta por el hermano de Joaquín Ramírez. Entonces, qué raro, ¿no? Que justo el hermano de Joaquín Ramírez da una propuesta alternativa a la propuesta que había dado Vilcatoma, que originó la salida de Vilcatoma. Y un tema que pasó casi inadvertido, ¿no? Correcto. Pero eso te dice que no hay un manejo coherente a nivel político en la oposición, en Fuerza Popular, ¿no? Y está muy, muy claro, entonces... Ok, si Fuerza Popular, que se supone que el partido más importante ahora y que si no te demuestra que, digamos, siendo oposición tiene un plan claro y además eso también te puede hacer colegir que si hubiesen sido ejecutivo tampoco lo hubiesen visto, ¿en qué queda? Ahí el tiempo me gana, pero finalmente este proyecto de ley que lo que busca es evitar que puedan surgir nuevos partidos políticos que parece ser del agrado del Partido Aprista y de Fuerza Popular. Julio Guzmán se ha quejado, ¿no? Dice que también afecta a Verónica Mendoza, pero yo no tengo por qué pensar ni en Verónica Mendoza ni en Julio Guzmán. Yo estoy pensando en que finalmente hasta ahora no ha surgido el partido que a mí me hiciera pensar que este partido, con este grupo de gente, con estas ideas, al cual yo le podría dar mi voto. Por lo tanto, sin yo ser ni anti, ni nada, ni pro, ni uno de estos, me parece una locura que me vayan a limitar, que yo me tengo que quedar con el universo de partidos que hay. ¿Cómo ves ese tema, Luis Cortito, César y Sí, Jorge creo Carlos? que obedece a los intereses de quienes están, ¿no? Siempre es como cerrar el club a pocos socios y que no entren más. ¿Te queda claro que esa es la única? Sí. César. Sí, pero también hay una cuestión de principios y de fondo, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que hay que darle vigencia? A los caudillismos que surgen a última hora, que se inscriben, ¿no es cierto?, a trompicones y porque la gente se tiene que ilusionar con alguien. Yo creo que es como para No, sí, debatir. pero es que yo no he hablado de caudillismo, yo he hablado finalmente de partidos, porque claro, ¿cuál es la diferencia? está bien. ¿Los caudillos nuevos o los caudillos antiguos? Porque los partidos que hay ahora siguen siendo bien caudillistas. Correcto, claro que lo son. Claro, pero entonces- lo alienta el propio sistema electoral. Exactamente. El propio sistema y la ley de partidos políticos. Ah, no, claro, ok, pero claro, habría que poner finalmente un límite, pero el tema de fondo no debería ser cerrar el tema, sino más bien, digamos, abrirlo, pero con la consigna de que sean efectivamente partidos políticos. Pero Pero estamos hablando de 3 años de vigencia, Cristian. ¿Te parece me parece que es sí, un buen por lo tiempo? menos es lo mínimo que se podría aceptar. desde eso mi se punto de podría vista, aceptar sí. si es que finalmente Sí, los yo creo partidos que sí. hoy existen, que ya tienen la inscripción bajo otras reglas distintas, Claro. también se abran a la democracia, porque Ojalá. no son tan democráticos tampoco. De O sea, acuerdo. tendría que venir todo junto.
Sí. Claro, aparecería con nombre propio, ¿no? Sí, es algo sin duda opinable y debatible, pero creo que sí que en algún momento tiene que sentarse y dejar de pensar en amiguismos, ¿no? Acá, porque claro, lo que se piensa originalmente es Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Y creo que es una cosa mayor, Lógico. es un debate que se tiene que dar. Exacto. Y yo me apuntaría por una cosa como la que sugieres tú, el paquete completo, ¿no? Lógico. Que entran menos. Sin el paquete pero completo como- no hay legitimidad, Hay un combo pues, que, ¿no? claro, es que entonces por eso se discute, además casi al límite y al borde de las elecciones regionales, municipales y las Por generales. eso tiene que ser Está hábito. bien Ahora, fregado. yo solamente para hacer la acotación intermedia, Julio Guzmán es bien caudillista también. Aquí me saltó Sí, unas preguntas. claro. Dije, ¿quién va a ser el candidato de tu partido? Yo, pues. ¿Quién más? 5 años antes. ¿Quién más? Pues? ¿Quién más? Cuando cierran el club, ¿quién se va a beneficiar? No va a ser quienes cierran las puertas del club, sino un partido como el de Acuña, que está claro. trabajando muy Así fuerte. es, y así sí, es, así es. entonces va a ser una sabe para quién y trabaja. que está Ese es haciendo más otro su tema, tarea, ¿verdad? Que digamos. es interesante. Un placer como siempre, señores. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos mañana. Chau, chau.